Está la delegación o caseta, son 500 Aló. metros hacia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Les recuerdo poner el nombre para la asistencia, por favor.
Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a la clase. Estefanía, si puede, comparte pantalla. Buenas tardes nuevamente. Bueno, hoy nos toca explicarles lo que sería la presentación básica. Es decir, cómo pueden crear una presentación en blanco, cómo pueden guardar una presentación nueva que hayan creado, cómo pueden crear una presentación usando una plantilla. Entonces, hoy vamos a ver aspectos muy generales o muy básicos a la hora de utilizar PowerPoint. Como les expliqué, el primer aspecto que vamos a ver es cómo crear una nueva presentación en blanco. Es decir, cómo podemos utilizar simplemente una plantilla en blanco que ya nos brinda PowerPoint, porque son las más básicas. Ya les vamos a explicar un poco más. La forma más sencilla y rápida de crear una nueva presentación es comenzar con una presentación en blanco. Puede agregar texto a la presentación y más adelante aplicar formato a las diapositivas, como les explicaba. Para empezar, es importante que aprendan a crear una presentación en blanco, ya que de esta manera ustedes, Estefanía, si puede, se vuelve a la parte teórica. Sí, a la otra parte. Ajá. Como les expliqué, entonces lo que necesitan es empezar a utilizar una presentación en blanco porque de esa forma ustedes van a empezar a conocer, primero que todo, botones de PowerPoint, van a conocer cómo agregar texto y poco a poco van a ir avanzando hasta poder personalizar un poco más la presentación, pero se empieza con una en blanco porque las presentaciones en blanco poseen pocos elementos y hasta que ustedes se hayan familiarizado un poco más es que van a tener más herramientas de personalización. Bueno, las presentaciones en blanco tienen la característica de que, no sé si se puede volver nuevamente, tienen la característica de que también nos brindan marcadores de posición. Los marcadores de posición son como tipos de precisamente no sé cómo decirlo, son como ciertos elementos que van a definir dónde se puede agregar texto. Entonces, en una presentación en blanco tenemos la opción de ir ubicándonos para saber dónde agregar texto de una forma estética, de una forma que se comprenda el mensaje. Además, podemos aplicar formato a estas diapositivas. No tienen que ser necesariamente en blanco, pero pueden ser en blanco y aún así verse muy bien con solo agregar imágenes. Ahora sí, vamos a explicarles paso a paso cómo crear una presentación en blanco. Primero les vamos a explicar cómo crear una presentación en blanco en el inicio de un dispositivo, porque existen dos formas de crear una presentación en blanco, ya sea yéndose al inicio de su dispositivo, de Windows o el que sea que usen, y otra posibilidad es que ustedes más bien ya se encuentren dentro de PowerPoint y decidan crear una presentación en blanco. Les vamos a explicar entonces primero cómo crear una presentación en blanco. Eh, Estefanía, no sé si se puede volver. Sí, mejor yo le indico cuando pase la diapositiva. Bueno, entonces el primer paso es que ustedes inicien PowerPoint. Lo que deben hacer es buscar en el inicio la aplicación de PowerPoint. Ustedes pueden anotar en el buscador el nombre de PowerPoint, con solo que anoten ya la inicial de la aplicación les va a ir a aparecer. Entonces, una vez que les aparezca la aplicación de PowerPoint, ustedes van a hacer clic encima de la aplicación y el segundo paso, Estefanía. Sí, luego de que hayan localizado la aplicación y hayan hecho clic encima de la aplicación, entonces van a dirigirse a donde dice presentación en blanco y ustedes pueden hacer clic
en donde dice presentación en blanco. Otra forma de también crear una presentación en blanco es que en ese momento, cuando se encuentran en el inicio de PowerPoint, ustedes pueden presionar la tecla ESC y de esa forma también les va a aparecer una presentación en blanco. Pero es muy fácil de localizar porque ven, aquí hay varias posibilidades de crear presentaciones o hay varias plantillas de presentaciones. Las plantillas son como un tipo de presentación en las cuales tienen sus propios formatos, sus propios diseños. La presentación en blanco les va a aparecer en primer lugar porque es la más básica, como les dije, y entonces no les va a costar localizarla. Luego, como paso número 3, o más bien, después, eso es tan sencillo, eso es, como les dije, solamente para crear una presentación, yéndose desde el inicio de un dispositivo. Pero si, vamos a ver cómo les explico, pero si más bien ya están dentro de PowerPoint, entonces vamos a tener que seguir otros pasos. Entonces, no sé si va a ser positiva. Para crear una presentación en blanco, ya con PowerPoint abierto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, hacer clic en la pestaña archivo. Entonces vamos a tener que localizar esa pestaña, hacemos clic en ella y luego, paso número 2, vamos a buscar otra pestaña que se llama nuevo. Luego de eso, vamos a hacer clic en la plantilla que se llama presentación en blanco. No la van a tener que buscar, les va a aparecer en primer lugar, entonces no deben buscarla. Entonces, una vez que hicieron clic en la presentación en blanco, les va a aparecer ahora sí la presentación y vean cómo aparece. Aparece con un espacio para que anoten el título y otro espacio para que anoten un subtítulo, ¿verdad? Recuerden que el título va a ser ese nombre más representativo de todo el contenido de nuestra presentación y el subtítulo va a ser una pequeña información que detalla ese título, que detalla lo que representa la presentación en general también, pero va a ser un poco más detallado. El título tiene que ser más representativo. Entonces, vemos que la presentación en blanco es como lo dice el mismo nombre, es totalmente en color blanco. Ustedes pueden cambiar el color también, pueden agregar el texto que deseen y van a ir agregando poco a poco diapositivas según sea su necesidad. Bueno, ahora para continuar, bueno, no sé si hasta acá ya tienen alguna duda, me pueden decir, si no para devolverme. Me pueden indicar por el chat o abriendo micrófono, como ustedes deseen. Nos indica Leslie que todo claro. Si alguno no comprende, de verdad les agradeceríamos que nos hicieran llegar el mensaje. Recuerden anotar su nombre en el chat para hacer el control de asistencia. Bueno, ya aprendimos a cómo crear una presentación en blanco y se los enseñamos de dos formas, ¿verdad? Ahora, después de saber cómo crear una presentación en blanco, lo que procede es comprender cómo podemos agregar texto a una diapositiva en blanco. El primer paso, en este caso, tenemos que hacer clic en los espacios respectivos de título y subtítulo para escribir lo que se desea. Recuerden, cuando ustedes crearon la presentación en blanco, les apareció una diapositiva también en blanco con marcadores de posición para el título y también para el subtítulo. Entonces, vamos a hacer clic primeramente en el título y anotamos el título que tengamos que anotar. También podemos hacer clic encima del subtítulo y nuevamente se nos borra lo que aparece ahí
que es haga clic para agregar subtítulo y una vez que ustedes hacen clic, se borra eso y ustedes pueden anotar lo que deseen. Es importante también que sepan que si solo desean agregar un título, pues lo que deben hacer es hacer clic derecho más bien encima del espacio de subtítulo, por ejemplo, y seleccionan la opción de eliminar. Así solo les va a aparecer más bien un espacio para el título. El título les va a aparecer con un tamaño de letra más grande, mientras que el subtítulo con un tamaño de letra más normal, menos destacado. Pero lo único que deben hacer para agregar texto es hacer clic precisamente en el espacio respectivo, el título o el subtítulo. Y así se les borra eso y ustedes anotan lo que deseen. Bueno, ahora vamos a ver, después de saber cómo crear la presentación en blanco y también de cómo agregarle texto a esa presentación, cómo podemos guardar una nueva presentación. El primer paso, bueno, en este caso primero les voy a explicar algo teórico. Puede pasar una diapositiva. Cuando crea una nueva presentación, solo existe en la memoria del equipo. Si desea guardar la presentación, deberá hacerlo en su equipo, en la web, en una ubicación de red o en una unidad flash. Después de guardar un archivo, puede cerrarlo y abrirlo de nuevo para continuar trabajando en él. Entonces, es fundamental que cuando hayan creado una presentación, la guarden. De lo contrario, no van a poder verla después y el trabajo que hayan hecho no van a poder, no van a poder tener acceso de ninguna manera a él, a menos que se haya guardado de una forma predeterminada en la computadora, pero siempre tienen que asegurarse de guardar sus archivos. Existen varias formas de guardarlo, ya sea en su equipo, en la propia memoria del dispositivo que estén usando, puede ser también en Drive, por ejemplo, en algún tipo de almacenamiento en línea. Puede ser también usando llave Maya. Y siempre tienen que asegurarse de que donde hayan guardado el archivo lo vayan a recordar también. Y así es que después de que ustedes hayan guardado un archivo, ustedes puedan regresarse a ese archivo y editarlo otro día, por ejemplo. Muchas veces no se guardó tal vez un archivo porque tal vez se descargó la computadora o pasó algo con la electricidad y no se pudo guardar. En ese caso, a veces PowerPoint nos brinda tal vez un borrador. Se guarda tal vez algún tipo de borrador para que cuando reiniciamos el dispositivo podamos acceder a él nuevamente. Pero no podemos tener siempre esa seguridad. Así que lo más importante es que siempre se aseguren de guardarlo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos guardar una presentación que acabamos de crear, una presentación nueva? Y ahora la compañera Estefanía les va a explicar los pasos para guardar una presentación. Bueno, ¿me escuchan bien? Este, como mi compañera está explicando, voy a continuar con el tema de guardar una presentación nueva. Entonces, el primer paso es muy sencillo. Recordemos que la primera clase, la del lunes, precisamente les explicamos lo de la vista del backstage. Desde ahí se veía como lo de guardar y guardar como. Pero en este caso les vamos a enseñar lo de guardar, pero en este caso en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, la barra de herramientas de acceso rápido es como en la imagen que aparece la flechita, es esta iconos que aparecen en la parte de arriba en una esquinita. El primer icono que aparece eh, significa guardar. Entonces, cuando uno selecciona este icono, aparece la pestaña guardar este archivo, como aparece en esta imagen. Y nos va a dar diferentes tipos de información que nosotros tenemos que ir editando
según nuestra necesidad, como nombre de archivo y elegir una ubicación. Entonces, el segundo paso es desplazarse a donde dice más opciones. A la hora de seleccionar más opciones, se va a hacer clic, se va a aparecer esto. Que esto es lo del backstage. Recordemos que lo vimos el lunes. Y va a presentar inmediatamente en guardar como. Y nosotros tenemos que hacer clic en examinar. ¿Ok? Porque a la hora de seleccionar examinar, nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que cumple la función de que nosotros podamos guardar nuestra presentación en cualquier parte de la computadora que nosotros deseemos, específicamente, porque recordemos que a la hora de eh, irnos solo a guardar, va a guardarse en cualquier parte de la computadora, pero como estamos en guardar como, PowerPoint nos da la opción de nosotros escoger la ubicación en donde va a estar nuestro documento. Entonces, nos va a aparecer este cuadro de diálogo en donde nos va a aparecer las diferentes carpetas que están creadas dentro de nuestra computadora. Nos va a aparecer también lo que es el escritorio de nuestra computadora, que muchas veces queremos guardar la presentación ahí para tener tal vez un acceso de ella más rápido, más a la mano, ¿verdad? También está la opción del OneDrive. Recordemos que eso también lo explicamos el lunes, que es esta nube, ¿verdad? Que nos brinda Microsoft, que es gratis. Entonces, ahí nosotros podemos seleccionar cualquier parte de nuestra computadora para guardar. Entonces, vamos seleccionando este lado, ahí van apareciendo las diferentes opciones y si seleccionamos, qué sé yo, por ejemplo, en esta imagen que se seleccionó este equipo, nos va a aparecer los diferentes carpetas que están creadas dentro del equipo y así. Entonces, es importante saber esto porque nos va a brindar esa herramienta de poder guardar específicamente en el lugar que nosotros queramos. Después, el otro paso es el nombre del archivo. Entonces, es importante esto porque generalmente a la hora de guardar una presentación en PowerPoint, automáticamente nos va a dar un nombre como predeterminado de la presentación. Por ejemplo, en este caso la imagen no se ve muy bien, pero dice presentación 1 o 4, me parece. Entonces, muchas veces al tener tantas presentaciones de PowerPoint, es importante guardarla con un nombre en específico para así poder identificarla más fácilmente y saber de qué se trata cada presentación. Entonces, esto depende del gusto y las necesidades de ustedes, ¿verdad? Como pueden poner su nombre, como pueden poner el título que mi compañera explicó antes, ¿verdad? De la presentación o el subtítulo o como ustedes deseen, pero lo importante es que ustedes eliminen ese nombre predeterminado que aparece y escriban el nombre que ustedes deseen siempre que lo recuerden, ¿verdad? Para que a la hora de buscar la presentación no sea tan complicado para ustedes porque ya saben específicamente el nombre de la presentación. Entonces, ya a la hora de seleccionar la ubicación y también de editar el nombre, lo único que hay que hacer como paso final es hacer clic en el botón guardar. A la hora de hacer clic en el botón guardar, automáticamente su presentación ya está en donde ustedes deseen, ya sea en una llave Maya o dentro de la computadora, en los lugares específicos que ustedes deseen, con el nombre que ustedes deseen. Es así de sencillo. También recordemos que para guardar como se puede usar tanto la barra de herramientas rápidas, como lo acabamos de explicar, o también por medio de la pestaña archivo y vamos a guardar como y a partir de ahí son los mismos pasos. Entonces, es importante ver todas estas herramientas porque así PowerPoint nos brinda todo esto para una mayor facilidad para nosotros. Entonces, no sé si hasta aquí en lo que es guardar la presentación nueva
tienen alguna duda o si todo está claro. Bueno, Gabo nos indica que todo va bien. Ok. Bueno, cualquier duda que tengan, nos lo indican ya sea por el chat o abriendo micrófonos y con mucho gusto les atendemos las dudas. Ahora, ya que vimos lo que es la creación de una presentación en blanco, ahora les queremos mostrar cómo es una creación de una presentación, pero esta vez desde una plantilla. ¿Qué quiere decir una plantilla? Bueno, que son presentaciones completas, ¿verdad? Que nos brinda PowerPoint, que incluye un fondo, incluyen diseños, incluyen combinaciones de fuentes y otros elementos para el diseño, ¿verdad? Igualmente ustedes pueden editarlo a su gusto, pero muchas veces nos facilitan más a la hora de crear una presentación por medio de plantillas, ya que lo estético ya prácticamente está listo. Si la presentación está a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Entonces, muchas veces eh, las plantillas tienen su nombre en específico, tienen cierto, por ejemplo, ubicación en los títulos y subtítulos o en la forma en donde, o en los colores, etcétera. Todo eso se puede ir editando, que más adelante se va a explicar, pero ahorita lo que vamos a explicar es más que todo los pasos más sencillos, ¿verdad? Para poder crear una presentación, pero desde la plantilla. Ok, entonces, como primer paso, bueno, ya que abrimos PowerPoint, hicimos todo el procedimiento, ¿verdad? De buscar el PowerPoint, abrirlo, etcétera. Para nosotros encontrar las diferentes opciones de plantilla que nos brinda PowerPoint, el primer paso que hay que hacer es hacer clic en la pestaña Archivo. Recordemos que esta pestaña la vimos el lunes, que era que traía todas las diferentes opciones de guardar, guardar como, nuevo, comentarios, etcétera, ¿verdad? Entonces ya estamos familiarizados con esta pestaña. Entonces seleccionamos la pestaña Archivo. Como lo vimos la semana pasada, nos va a aparecer lo que es el Backstage, que es todo esto. Pero esta vez nos vamos a concentrar en el nuevo, haciendo clic en nuevo. ¿Ok? Mi compañera explicó lo de la presentación en blanco, que como aparece aquí, ¿verdad? Uno puede agregar aquí lo de la presentación en blanco, pero también PowerPoint nos brinda las diferentes plantillas, como esta que está a la par de la presentación en blanco o las que están abajo, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver qué tipos hay, qué nos funcionan dependiendo del tema que vayamos a hablar en nuestra presentación, cuál nos gusta, cuál no, todo esto acorde a las necesidades y gustos de cada persona, ¿verdad? Entonces, nada más hacemos clic en nuevo y podemos seleccionar una de las plantillas que aparecen inmediatamente, como en este caso, o también podemos buscar alguna en específico en esta ahorita que dice buscar plantillas y temas en línea, ¿verdad? Le damos buscar y ahí ponemos la plantilla en específico o lo que se necesite. Y ahí PowerPoint nos va a tirar, por decirle así, los resultados de la búsqueda que nosotros hicimos. Entonces, o podemos utilizar las que aparecen ahí, o también podemos buscar en este caso plantillas y temas en línea, que eso nos brinda también PowerPoint. Podemos ver en esta imagen lo que yo decía anteriormente, que traía los diferentes estilos, colores, inclusive fuentes de los títulos, ¿verdad? Y todos los estilos
ya predeterminados. Igualmente uno puede editarlos, pero ya estas plantillas nos lo dan de manera predeterminada y nos pueden ahorrar mucho trabajo que empezarla desde cero. El siguiente es, bueno, seleccionar la plantilla que nosotros necesitemos, ¿verdad? Y ahí aparecerá un cuadro con los datos de esta plantilla, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Que escogimos la plantilla Atlas y nos aparece la información y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer clic en la opción crear. A la hora de hacer clic en la opción crear, inmediatamente nos va a abrir lo que es la plantilla. A partir de ahí, todo es más sencillo, porque lo único que tienen que hacer es editar la plantilla según sus necesidades y su conveniencia. Por ejemplo, en este caso, veamos que trae el nombre de la plantilla como título, pero en el siguiente paso ya se cambió y se puso el título que se necesitaba, el subtítulo también que se necesita, se pueden poner imágenes, se puede cambiar el color, etcétera, pero ya hay un estilo predeterminado en lo que son las plantillas, las fuentes, ya sea el tamaño de la letra, el tipo de letra, el color de la letra, todo eso ya viene predeterminado, pero sí es importante mencionar que se puede editar esto. O sea, no es como que no se puede, sí se puede, pero lo que son las plantillas nos aportan mucho también en lo estético, ¿verdad? Muchas ideas y nos brindan también este mucho apoyo a la hora de hacer presentaciones y que no sean tal vez tan planas como una presentación en blanco, sino que sería como más llamativo y más dinámico para nuestra presentación. No sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto en la clase, ya sea la creación de una nueva presentación en blanco, cómo guardar una presentación o esto último de las plantillas. No sé si tienen alguna duda con respecto a... Sí, Leslie. Yo tengo una pregunta, es que yo voy haciendo las cosas mientras usted lo va explicando, pero quise cambiarle donde dice ahí el nombre, diseño del título, y la computadora no me dio opción para escribir. Pero en presentación en blanco o en plantilla. No, en plantilla me metí igual, como usted lo va haciendo, me metí a Atlas y ahí me salió el recuadro y luego quise ponerle donde dice diseño del título o subtítulo y no me da la opción Leslie, para escribir. no sé si Ok, nos podría compartir usted tiene pantalla, el tal vez. aprendizaje, el título tiene ahí el aprendizaje, pero yo lo que quería poner otra cosa, ¿verdad? Ahí es Ajá. donde no puedo escribir. ¿Qué tengo que hacer? ¿No nos podría compartir pantalla o se le complica para verlo bien? Ok, Sí. Estefanía, si gustas a compartir. Dios mío, espérese que me salí toda, deme un segundo. Tranquila. Chiquilla, no puedo compartir la pantalla, pero ya lo logré porque toqué donde dice crear y entonces ahí donde me cambia, me pone el nombre. Sí, Gracias. es que debe poder editar la presentación y para eso tiene que crearla desde cero. No sé si hubo algún problema. Sí, no, seguro sí, Ujú. pero sí, ya pude escribir. Gracias. Sí, en esos casos lo que se recomienda es que vuelva a salirse la aplicación y entre de nuevo hasta que lo logre.
Bueno, ahora les vamos a compartir el trabajo en clase de hoy para que practiquen el nuevo conocimiento que tienen y vamos a estar presentes hasta que sus dudas queden resueltas. Recuerden que ese trabajo en clase no tiene ningún valor en la nota, pero sí es importante para que ustedes puedan repasarlos, lo que aprendieron en cada clase y no se acumulen dudas. Y cuando llegue el momento de hacer más bien el proyecto, que sí tiene un valor, ya hayan resuelto poco a poco sus dudas. Bueno, el primer ejercicio en ese trabajo es crear una nueva presentación en blanco, ya sea desde el inicio del dispositivo que estén usando o desde PowerPoint estando abierto. Entonces, luego de que creen una nueva presentación, el segundo ejercicio corresponde a agregar texto. Bueno, ustedes van a crear una nueva presentación. El momento en que crean una nueva presentación, les va a aparecer la nueva presentación en blanco solamente con una diapositiva. Entonces, el segundo ejercicio corresponde a agregar texto a esa única diapositiva que está ahí. Va a agregar texto en el título y en el subtítulo. Eh, entonces, van a ir encadenando. Primero crean la presentación en blanco, luego le agregan texto, le agregan el título y el subtítulo. Como título, deseamos que aparezca la salud mental y como subtítulo, un problema actual de la sociedad. Entonces, luego, en el tercer ejercicio les corresponde guardar esa presentación en blanco con el nombre de mi primera presentación en blanco. Y nos la pueden hacer llegar para revisársela, para comprobar que lo hayan hecho bien. Ahora el cuarto ejercicio lo explica la compañera Estefanía. Cuarto ejercicio ya es crear una presentación, pero esta es desde una plantilla. Entonces, hay una plantilla en específico que se llama galería. Entonces, a la hora ya de seleccionar esta plantilla, lo único que tienen que hacer es agregar como título curso básico de PowerPoint y como subtítulo su nombre completo. En muchas de las plantillas aparece subtítulo o no. Entonces, si les aparece subtítulo, ponen su nombre completo y si no, a la hora de guardar la presentación, ponen su nombre a la par de plantilla de galería, porque esta presentación se tiene que guardar con ese nombre, plantilla de galería. Entonces, no sé si tienen, y esas dos presentaciones nos las mandan a nosotras, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. No sé si tienen alguna duda con respecto al trabajo en clase de hoy. Bueno, yo les voy a enviar ahorita por WhatsApp ese trabajo en clase para que lo tengan ahí. Y aquí vamos a estar para resolver sus dudas.